Salmo 119, versículos 104 y 105. ¿Están listos? Dice así: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, vamos a dar paso a esta lámpara que es tu palabra, para que seamos instruidos en inteligencia. Amén. Está bien, los niños pueden pasar ya a su clase. Buenos días, vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Padre bendito, te damos gracias por esta mañana, gracias por el tiempo que hemos tenido para estar dándote gracias por tus bendiciones a lo largo de la semana, también por poner nuestras necesidades delante de tu presencia y por estar en comunión contigo a través de la alabanza, Padre. Te damos gracias, permite que esta mañana tu palabra llegue a los corazones, a las mentes, a las almas, y tú nos puedas instruir y enseñar en lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Amén. Ahorita que estábamos en la alabanza, esta alabanza que habla de llevarnos al lugar santo. Y parte de lo que quiero compartirles es parte de esto, pero es parte de la introducción. Dentro de las religiones importantes que tenemos en el mundo, que son el budismo, islamismo, cristianismo y el judaísmo es el que, a través de las enseñanzas de Dios, es el que se vuelve un Dios personal para el hombre. Los otros dioses en cualquier otra religión son dioses impersonales. No tienes trato tú con Él, no te permiten tener una comunión con Él. Sin embargo, el Dios de la Biblia, el Dios de los judíos, el Dios del cristianismo, es un Dios personal que permite y quiere que te acerques a Él. Quiere que tengas una comunión con Él. Por eso es que en el Antiguo Testamento Dios establece un tabernáculo de adoración, un lugar santo donde no podía entrar cualquier persona. No entraba cualquier persona al lugar santísimo. No entraba cualquier persona a los atrios, solamente los sacerdotes, aquellos que estaban puros, limpios, santos, eran dignos de estar delante de su presencia en el lugar santo. Y podemos ver en el Antiguo Testamento que incluso
aquellas personas, aquellos sacerdotes que cometieron alguna falta, al momento de entrar al lugar santísimo, ¿qué era lo que les pasaba? Morían. Porque en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, no puede habitar el pecado. No puede haber pecado estando siempre delante de Dios. Si nosotros nos acercamos a Dios con pecado, no podemos tener comunión con Él. Y leemos aquí que en 1 Corintios, que Dios nos ha llamado a tener una comunión con Él. Pero en el Antiguo Testamento los únicos que podían entrar eran los sacerdotes. Y el resto de la gente, de la población, de las personas, tenían que cumplir con una serie de requisitos si querían recibir el perdón a través de una tercera persona. Tenían que llevar un cordero o una paloma y ofrecerla en sacrificio para que a través de ese sacrificio sus pecados fueran presentados por medio del sacerdote en su nombre y fueran perdonados, fueran sanados, fueran restaurados. Y podemos ver ejemplos, aquellos que tengan una Biblia como esta, que es una Biblia de estudio Thompson, pueden ver en la parte de atrás que trae un ejemplo de cómo, de acuerdo a las instrucciones que da Dios en su palabra, era el templo, el lugar santísimo, para que ustedes tengan oportunidad de leerlo. Sin embargo, Dios se da cuenta de que algo tenía que cambiar. Y por eso, tiempo después, esta sustitución del templo la viene a hacer a través de su Hijo Jesucristo. Ya no necesitamos un sacerdote, ya no necesitamos hacer un sacrificio, llevar un cordero, porque en el tiempo de los judíos, sobre todo en el tiempo de la Pascua, porque era el tiempo anual en el que presentaban sus ofrendas para perdón, para tener una comunión con Dios, eran miles y miles de animales que eran sacrificados para que las personas pudieran tener comunión con Dios. Pero Dios cambia todo este sistema y en lugar de que lleven corderos, llevemos palomas, entrega a su Hijo Jesucristo para que sea sacrificado como un cordero y su sangre sea derramada en la cruz para que tú y yo seamos perdonados de toda falta, de todo pecado, cuando nos pongamos a cuentas con Él. Y entonces nosotros podemos tener ya una comunión directa con Dios a través de Jesucristo. Ya no necesitamos hacerlo de un sacerdote y hacer filas, hacer colas para entrar y ofrecer un sacrificio como se hacía en el antiguo pacto. Pero tal parece que nosotros ahora como creyentes y los que están en el mundo que no le conocen, no hemos aprendido a tener una comunión con el Señor Jesús. Quiero que veamos ejemplos. Dice en Proverbios 3:32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Su comunión íntima es con los justos. El Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Y primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído es lo que os anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros, y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La Biblia nos habla de comunión. Jesús mismo tenía una comunión íntima con el Padre, y ahorita lo vamos a ver. Pero ¿a qué viene todo esto? En este mundo moderno donde estamos llenos de estrés, de angustias, de problemas, de necesidades, para nosotros es mucho más fácil acudir a diferentes situaciones, a personas, a condiciones, a diferentes áreas, para buscar soluciones en lugar de ir directamente y tener una comunión con nuestro Dios. Los que somos creyentes tratamos de tener una comunión con nuestro Dios cada día a través de la oración, de buscarle temprano en la mañana, en el anochecer,
a través de la lectura de su palabra, de tener un tiempo de comunión. ¿Qué es comunión para cada uno de nosotros? Comunión quiere decir que tenemos que tener esa intimidad, ese compañerismo, esa amistad para comunicarle todo. Este pequeño que pasó hace un rato, como son todos los niños, sinceros, sin malicia, dio a conocer sus sentimientos por una situación que pasó. Sin embargo, nosotros ya como adultos a veces nos negamos a compartir con Dios muchas de estas cosas porque preferimos compartírselas a nuestros amigos, a nuestros compañeros o en diferentes formas tratar de resolverlas. ¿Cuáles son los problemas principales que hay en este mundo moderno? Decimos que tenemos mucho estrés, que tenemos muchos problemas porque pues antes no tenía trabajo y ahora que tengo trabajo resulta que tengo un jefe que no me gusta o no me gusta lo que hago en el trabajo. Problemas financieros siempre los vamos a tener. Nos faltará algo, nos sobrará algo, pero siempre habrá ese tipo de problemas. Enfermedades, tarde o que temprano nos iremos enfermando porque nuestro cuerpo se va a ir deteriorando y nos vamos a ir dañando, enfermando. Nuestro cuerpo ya no es lo mismo que a los 10 o a los 15 o a los 20 años que tú te sentías que podías hacer cualquier cosa. Ya a la edad adulta es muy difícil que podamos hacer muchas cosas. Todo este tipo de situaciones van pasando y van aconteciendo y van sucediendo. Pero sin embargo, si tratamos de comparar situaciones problemáticas en una ciudad con el campo, tal vez en el campo no hay estrés, pero también tienen problemas. Que su vaca se les enfermó, que la cosecha no se dio, pero ellos no dicen, ay, es que estoy estresado, ay, es que tengo tengo problemas de tráfico, es que esto, es que aquello. Las situaciones son muy diferentes conforme nosotros las vivimos y las hacemos que pesen en nuestras vidas. Quiero hablarles de la ciudad porque es donde vivimos. ¿Qué hace una persona que trabaja en una oficina, en una empresa, en una fábrica? Pues trabaja toda la semana. Tal vez si entra a las 7 de la mañana, ¿a qué hora se tiene que ir si trabaja hasta el sur o en el norte? Pues se tiene que parar a las 5 o a las 4 de la mañana. Los estudiantes que para entrar a la escuela tienen que pararse muy temprano. Sin embargo, para moverse de un lado a otro, pues es lo normal en una ciudad. Y pasan toda la semana trabajando, haciendo sus actividades, haciendo sus labores, y llega el fin de semana, ¿y qué es lo que dicen? Les dicen a sus amigos, pues ¿sabes qué? Vamos a divertirnos, vamos a esparcirnos, porque estoy muy estresado, porque tengo problemas y la solución es ir a un bar, echarse unas copas, ir a la parranda, ir a la fiesta, porque así se quieren quitar el estrés, así se quieren quitar los problemas, así quieren olvidarse de sus necesidades, cuando Dios nos pide, ven y ten una comunión íntima conmigo. Pero el hombre simplemente, como no te escucho, Dios, como no te veo, pues sabes que yo tengo dudas, que tú hables, que tú escuches, que tú me respondas. Cuando la Biblia da testimonio y da ejemplo de que tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que habla, un Dios que responde, un Dios que tiene un plan para nuestras vidas, pero a veces ese plan no es conforme a lo que nosotros queramos. ¿Qué más quisiera yo ya tener trabajo? Tengo 6 meses sin trabajo y yo le sigo preguntando, Señor, ¿hasta cuándo? Pero tenemos que confiar y tener fe. Yo no niego que a veces yo le cuestiono a Dios, bueno, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero Dios siempre está a la puerta y dice, calma, tranquilo, hay algo en su momento, en su tiempo, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad que tú tienes.
pero esas necesidades Él las necesita conocer, necesita que tú te metas con Él y que tú le intimes, que tú tengas un compañerismo, una amistad con Él. Pero pues lo más fácil es irse de parranda, echarse unas cervezas, estar con los amigos, platicarle los problemas, las situaciones, pero no platicar con nuestro Dios. Mateo 14:20. Yo tengo aquí Mateo 14:22, pero me gustaría leer más de Mateo, porque quiero explicarles cómo Dios intimaba, cómo Jesús intimaba con Dios. Vamos a ver casi todo el capítulo 14 de Mateo. Yo sé que hay varias enseñanzas a lo largo de esto, pero quiero recalcar algo después de que lo leamos. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que él pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ella dice: entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Y entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogiendo lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano asido de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos aquí muchos testimonios de lo que Dios hizo, que Jesús hizo en este tiempo. Pero quiero recalcarles algo. Cuando llevan los discípulos de Juan a darle la noticia de que había sido decapitado, ¿cuál fue la actitud de Jesús? ¿Cuál fue la actitud de Jesús cuando él tuvo que alimentar a los 5,000? ¿Cuál fue la actitud de Jesús después de despedir a las gentes y después subir a la barca? De orar, de tener comunión con su Padre. De que Él, imagínense, nosotros cuánta carga decimos que tenemos porque tenemos mucho tráfico en la mañana y tenemos que viajar 2-3 horas en el tráfico, y después nos llegan que los hijos con los problemas, o los hermanos o los papás, y tenemos muchas cargas y muchos problemas y decimos: ya no aguanto, ya no puedo con tanto problema, con tanta enfermedad, con esta carencia, con mis problemas financieros, de salud. Y Jesús tuvo la carga de tener a su amigo, a su primo, a Juan el Bautista decapitado, y sentirse ¿cómo se sintió? Ha de haber dicho: pues ¿qué me espera a mí? Y después todavía ver y ver a 5,000 gentes reunidas con 5 panes, con 5 peces y 2 panes, y decir: ¿cómo los alimento? ¿Cómo les doy de comer? Y él lo que tuvo que hacer es ponerse en comunión con su Padre y decirle: Señor, ¿qué hago? Ve esta necesidad de la gente. Imagínense la carga que él tuvo que llevar, la carga que tuvo que llevar por los pecados de todo el mundo, por los tuyos y por los míos, por lo cual tuvo que morir en la cruz y ser derramada su sangre para que nosotros pudiéramos tener comunión con el Padre. ¿Cuál fue la actitud antes de entrar a la barca? De irse a orar y tener comunión con el Padre, porque tenía que darle una enseñanza a Pedro de que tenía que caminar sobre las aguas para que tuviera fe. Y su fe, la fe de Pedro, fue puesta a prueba. ¿Y qué pasó? Se hundió porque no dejó de mirar al Señor Jesús. Eso es lo que nos dice la palabra. Lo dejó de mirar. Y nosotros dejamos de mirar a Jesús, dejamos de mirar a nuestro Padre cuando tenemos problemas por el tráfico, o porque no tenemos trabajo, o porque tenemos una enfermedad, porque tenemos un vicio, una angustia o problemas. Pero simplemente en lugar de acudir a un amigo o a una tienda a comprar un vino o a una fiesta, ¿por qué no acudir al Padre, quien todo nos escucha, que está receptivo a que te acerques a Él para que tengas una comunión, una intimidad, un compañerismo con Él? Cuando nos levanta en la mañana y te pones a llorar porque no encuentras la solución, cuando le dices: Señor, no entiendo por qué no me ha sucedido esto, por qué sigo enfermo, por qué tengo problemas financieros, por qué no me puedo quitar el vicio, por qué esto, por qué aquello. Dios tiene un plan y un propósito, pero tú necesitas intimar con Él y tener comunión con Él, así como Jesús la tenía con el Padre. Me vas a decir: es que no sé cómo intimar con el Padre. Para eso Jesús nos dio el Padre Nuestro. Nos enseñó cómo tener una comunión con Él, cómo tener esa intimidad de acudir a Él y decirle: Señor, tú haces esto, tú haces aquello, te reconozco como mi Señor y Salvador, hágase tu voluntad y no la mía. Eso nos enseñó el Padre.
Pero a veces nos afanamos, nos angustiamos, nos estresamos por cosas que a veces, sinceramente, no me digan que no tiene solución. Hay solo una cosa que para el mundo no tiene solución, y es la muerte, pero para los cristianos hay una solución, y esa solución es Jesucristo. ¿Por qué no aprendemos a tener intimidad con Dios? ¿Por qué no queremos creerle y tener fe en lo que Dios pide y demanda de nosotros? Un tiempo de intimidad con Él en las mañanas, en la noche, en la tarde, cuando caminas, cuando estás dormido. Aún dormido puedes estar alabando y glorificando a Dios. Cuando estás en el trabajo, cuando estás con tus amigos, cuando estás con tu familia. Tenemos que tener intimidad con Dios. A veces parece que realmente seguimos teniendo ese Dios impersonal de las otras religiones. No hemos aprendido a tener ese Dios personal que habla, que escucha, que responde, porque no lo conocemos ni lo queremos conocer. Realmente nuestros problemas son tan grandes que no tendrán solución. Jesús se fue al desierto a orar y a ayunar por 40 días antes de iniciar su ministerio, para tener comunión con Dios, para saber su voluntad. Y aún se fue al monte Getsemaní con toda la angustia antes de que fuera atrapado, que fuera capturado, golpeado y llevado al monte Gólgota para ser crucificado. Y le dijo al Padre: si es tu voluntad, pase de mí esta copa. Imaginen la angustia que tuvo que padecer. Pero él tenía una comunión con el Padre. Él sabía que tenía que tener un propósito. Tenía una meta, que era darnos salvación, darnos vida eterna, porque el antiguo pacto ya no funcionaba y el único método era entregar a su Hijo Jesucristo, el Padre, para que todos sin excepción fuéramos salvos y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Y esa era la única forma. Pero aún somos nosotros como muchos de los discípulos, que después de que los mandó Jesús a predicar y a echar fuera demonios, regresaron con Él y le decían: es que no pudimos echar fuera los demonios, es que no pudimos sanar, es que no pudimos esto. Y Jesús les dijo: es que este género no sale sino con oración y con ayuno. Y a veces a nosotros nos cuesta trabajo ayunar para pedir que Dios fortalezca nuestra fe, porque no estamos convencidos. Pero para nosotros es más fácil hacer un ayuno para adelgazar, sobre todo las mujeres. Es más fácil que te creas ahí que hagas la dieta de la toronja, o no sé qué tantas dietas hay por ahí con tal de que adelgaces unos kilos. Sin embargo, no puedes ayunar para pedir por la sanidad de una persona, para pedir por la restauración de tu familia, para ayunar por la restauración de tus seres queridos, la salvación de tus seres queridos, ayunar por un trabajo, por que te vaya mejor. No lo podemos hacer, porque muy dentro del fondo de nosotros seguimos siendo incrédulos como Pedro, y no, después de empezar a caminar en el agua, nos hundimos después de que dejamos de ver a Jesús, porque no hemos querido tener comunión con Él. Comunión es tener confianza con nuestro Padre. De todas maneras, no podemos ocultarle nada. Sabe lo que haces y lo que no haces, lo bueno y lo malo.
Lo mejor, Él dice, si has pecado, ven conmigo, arrepiéntete y yo te perdono. Pero ven, acércate a mí y ten comunión conmigo. Quiero ser tu amigo, quiero ser tu compañero, quiero ser tu confidente. Quiero estar contigo en las buenas y en las malas. Pero solamente estamos con Él y clamamos con Él, ¿cuándo? En las malas. Nos empieza a ir mal y ahora sí nos acordamos de Dios. Pero nos va bien y ni nos acordamos. Iba una persona manejando un carro muy de mañana en una ciudad con mucho tráfico y de repente se para en un semáforo. Y en el semáforo estaba un joven, un muchacho en silla de ruedas haciendo sus piruetas o sus cosas que hacen en los semáforos. Ya sabemos, lo hemos visto más de una ocasión nosotros en diferentes lugares. Y después de hacer su actividad, su acto, se acerca a este carro con este joven que está en el carro yendo a su trabajo y le pide una moneda y le dice: por favor, ayúdame con una moneda para yo poder ayudar a mi hermano que está en parálisis. Y él estaba en silla de ruedas. Y este joven que va manejando el auto se pregunta: bueno, pero si tú estás en silla de ruedas y quieres ayudar a tu hermano que está en parálisis, como que no te creo. Pero si es verdad, mírelo, mi hermano está ahí en el camellón tratando de vender algo con un dulce. ¿Se imaginan una situación así? Una persona en silla de ruedas que tiene que trabajar, hacer una actividad para ayudar a una persona, a su hermano que está en parálisis, está en una peor condición que él. Y a veces nosotros como seres humanos tenemos una condición de invalidez y tenemos que ayudar a alguien que está en una peor condición porque está en una situación mucho más difícil que la de nosotros y a veces no lo queremos hacer. Ahora que tuve la oportunidad de hacer un trabajo gracias a un amigo que Dios puso en mi camino hace mucho tiempo, Dios te enfrenta a situaciones muy difíciles que te hacen cuestionar qué pasa con tu fe, qué pasa con tu relación con Dios, qué pasa con tu vida cristiana. ¿Eres realmente cristiano o no eres? ¿Fallas? ¿O cómo estás tú con Dios? Las personas que nos daban de comer ahí en este lugar, en un pueblito en Durango, llegó el hijo de estos señores mayores que nos daban de comer ahí, y la primera vez que los vi, llegaron, pues como llegan a veces los familiares a las casas donde no hay mucho espacio, llegaron y se acostaron en un cojín inflable en la sala, y pues yo tenía que llegar ahí a desayunar en las mañanas y comer y cenar ahí. Y al principio pues vi a este muchacho con su esposa y sus hijos. Tiene tres hijos. Tiene una pequeñita tal vez de 5 años, muy linda, güerita, y tiene 2 niños más grandes, una niña y un niño que tendrán 12 y tal vez 11 años. La cuestión es que estos 2 niños mayores tienen autismo, los dos. Los dos tienen autismo. Y uno como cristiano se pone a decir: bueno, ¿por qué permites, Dios, tales cosas? ¿Por qué pasó esto? Tiene 3 hijos y los 2 mayores con autismo. Y si ustedes saben cómo son los niños autistas, los tienes que estar cuidando, guiándolos, viéndolos a dónde andan, porque ellos están en un mundo especial y no los puedes controlar, educar de la misma manera.
Y en lugar de ver a estas personas quejarse o maldecir, se ve el amor que Dios puso por sus hijos. Yo me preguntaba a Dios, ¿por qué? Y Él me dijo, es mi voluntad porque ellos nos van a enseñar algo. Ellos son ángeles en la tierra. Y Dios los tiene en su cuidado. Pero cuán diferente sería que Dios pudiera sanarlos si nosotros tuviéramos suficiente fe. Si tuviéramos suficiente fe para no dudar que lo puede hacer. Pero a veces nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestra altivez, nuestra autosuficiencia nos hace ni siquiera orar por gente que necesita de Dios. Estos dos niños son unas bendiciones, son unos ángeles para su familia. Sin embargo, ellos no conocen de Dios, o no lo conocen como tú, como yo. Ven a un Dios diferente que les puso una prueba, que les puso un momento difícil en sus vidas y que ellos tienen que dar testimonio tarde que temprano con Él. Los tienen que cuidar en todo tiempo hasta que ellos sean mayores. Y a veces nosotros no podemos con el tráfico, no podemos llevarnos bien con nuestros compañeros de trabajo, nuestras familias o nuestros seres queridos, porque somos egoístas, porque no hemos aprendido a tener comunión con el Padre. Porque venimos aquí y decimos, soy cristiano, escucho de la palabra, tengo tantos años, pero mi vida demuestra otra cosa. No hay iglesias perfectas. La iglesia perfecta Dios la tiene en el cielo y aquí nosotros nos estamos preparando. Y el día que Dios nos llame a cuentas, se va a llevar a aquellos que realmente hicieron su voluntad, hicieron sus mandamientos, los pusieron por obras y pusieron su vida por testimonio de que hay un Dios verdadero en los cielos que está esperando que lo busquemos desde temprano en la mañana, en la tarde y en la noche y tengamos una comunión íntima con Él. Una comunión como si fuera tu mejor amigo, como si fuera algo que no puedes dejar de hacer y tienes que reunirte con Él todos los días. Tal vez me puedas poner como pretexto, es que en mi casa hay mucho ruido, es que hay música alta, fuerte, y no puedo tener un tiempo de intimidad. Tú puedes buscar el lugar que tú quieras para tener comunión con Dios. Puedes estar en el baño y evitar los ruidos de la casa. Puedes salir a caminar al parque y tener un tiempo de oración mientras vas caminando con el Padre. Y decirle, Señor, te necesito. Señor, quiero que estés conmigo en estos momentos difíciles, que me ayudes a entender y a comprender tu voluntad en mi vida, porque no la entiendo.
Es tan fácil como eso. Yo a veces es lo que hago y me salgo a dar vueltas en el parque y me siento en una banca y me pongo a orar en lenguas, a clamar al Padre y pedirle que me dé entendimiento para hacer su voluntad, porque aún estoy muy lejos de ser perfecto. Yo no sé cómo es tu comunión con Dios. No sé cuán grandes son tus problemas. Ciertamente no he tenido la necesidad como Mariel de a veces no tener ni para comer. Pero hay muchas gentes en el mundo y en este México y en este municipio que no tienen ni para comer. Y yo, gracias a Dios, no me falta para comer todos los días. Yo no sé si a ti te falta, pero aunque sea un trozo de pan, aunque sea un poco de alimento, de comida, nunca faltará en tu mesa, si tú confías en el Padre. Nunca faltará amor, nunca faltará salud, nunca faltará trabajo, nunca faltará bendición, amistad, compañerismo, siempre y cuando tú confíes en el Padre. Que tengas esos momentos de comunión. 5 minutos. Si no podemos orar 1 hora, 5 minutos. 5 minutos mientras vas manejando, orando en lenguas, orando en voz alta, en lugar de escuchar el radio a todo volumen. ¿Por qué no 5 minutos antes de toda actividad? Empezar un día entregándoselo al Señor, nuestras actividades, nuestro despertar, nuestro levantar, nuestro manejar, nuestro andar, nuestro regreso, nuestro dormir, nuestro descanso, todo ponerlo en manos de Dios. No te lleva más de 5 minutos y a veces no pasamos ni 5 minutos con Él. ¿Quieres tener comunión con Dios? Acércate a Él. Busca ese tiempo de comunión y intimidad con Él. No importa dónde, en la sala, en el baño, en tu recámara. Dile a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos: denme chance, necesito recargar mis pilas, necesito recargarme y tener un tiempo de intimidad y comunión con Dios. O sal a comprar algo y mientras vas caminando, ora en lenguas. Habla en voz alta, aunque digan que estás loco. Pues de todas maneras, aquí hay tanta gente ya que habla por teléfono en voz alta que pues da lo mismo, ¿ah? Pero Dios quiere una intimidad contigo, quiere una intimidad con nosotros porque quiere hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Olvídate del estrés. El estrés no es nada para el Señor. Tus problemas son nada para el Señor si se los entregamos a Él. Amén. Dice Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas veces me he preguntado: Señor, ¿por qué no sanas a estos 2 pequeños autistas? ¿Por qué no sanas a esta persona inválida o discapacitada? ¿Por qué no quitas el vicio de este ser querido? ¿Por qué no restauras esta vida o esta familia? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? Simplemente porque si no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él tiene que retrasar las cosas hasta que tú tengas fe, hasta que tú ores, hasta que tú ayunes, hasta que tengas un tiempo de comunión con Él.
Hay una canción que dice: yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Yo te puedo decir que tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús. Pero yo no sé si tú tienes un amigo que te ama, ni sé cómo se llama, y eso tú lo tienes que decidir. Amén. Padre bendito, tuya es la gloria y tuya es la honra. Perdona nuestras imperfecciones, nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, nuestra falta de comunión e intimidad contigo. Perdona, Señor, porque no hemos sabido ser testimonio delante de aquellos que no te conocen, porque no hemos sabido hacer tu voluntad como tú lo pides. Perdónanos y gracias por tu enseñanza y por tu instrucción en esta mañana. Gracias porque tú nos llamas a tener una comunión y una intimidad contigo, porque tú nos llamas a llamarte amigo, a llamarte padre, a llamarte hermano, a llamarte compañero. Gracias porque tú nos enseñas y clamas y llamas a nuestra puerta todos los días para que te abramos y te dejamos entrar, para que tú, Señor, entres en nuestro corazón y renazcas y florezcas todos los días, Padre, para que otros puedan ver en nosotros aquello, a ese nuevo hombre que tú has hecho en nosotros, porque ellos tienen necesidad de ti y que nosotros podamos resplandecer en medio de la oscuridad y en medio de la necesidad, Padre. Te ponemos nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestro dolor, nuestra enfermedad, nuestra falta de trabajo, nuestros problemas económicos y de cualquier tipo, Señor. Todo está en tus manos y que se haga tu santa voluntad en nuestras vidas, pero nunca nos dejes, Señor. Siempre está a nuestro lado y en nuestros momentos más difíciles, Señor, sabemos que tú nos cargas y tú nos llevas en tus hombros. Gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.